¿Es posible elegir el menor de dos males en una elección política tan polarizada? Cuando el Papa Francisco se pronuncia sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos, afirmando que los votantes deben optar entre el menor de dos males, nos enfrenta a un dilema ético de gran magnitud. ¿Cómo deben interpretar los católicos y el resto de la sociedad estas palabras del líder de más de 1.200 millones de fieles? En este video, analizaremos a fondo las críticas de Francisco tanto a Donald Trump como a Kamala Harris, explorando las profundas implicaciones de sus declaraciones en un contexto político y moral complejo. Quédate hasta el final para entender el impacto real de estas palabras y cómo podrían influir en el escenario electoral de 2024. Desde su elección en 2013, el Papa Francisco ha mostrado una disposición inusual para involucrarse en cuestiones políticas y sociales. Su liderazgo, a menudo descrito como progresista, ha buscado hacer que la Iglesia Católica sea más inclusiva y relevante en un mundo cambiante. Sin embargo, sus declaraciones sobre las elecciones estadounidenses van más allá de la política interna de la Iglesia y tocan un tema crucial para millones de votantes. Al describir la elección entre Trump y Harris como una decisión entre el menor de dos males, Francisco no solo critica a ambos candidatos, sino que también plantea una pregunta fundamental sobre el papel de la moralidad en la política. Para él, tanto las políticas antimigrantes de Trump como el apoyo de Harris al derecho al aborto son contra la vida, y esto obliga a los votantes a hacer un análisis ético profundo antes de decidir su voto. Donald Trump, desde su campaña en 2016, ha promovido políticas migratorias que incluyen la construcción de un muro en la frontera con México y la separación de familias migrantes. Para el Papa Francisco, estas acciones son no cristianas, ya que van en contra de los principios básicos de compasión y hospitalidad que la Iglesia promueve. Francisco ha sido muy claro al afirmar que cualquier política que trate a los migrantes como una amenaza, en lugar de reconocer su dignidad humana, es moralmente inaceptable. Las palabras del Papa reflejan su visión de una Iglesia que no solo predica, sino que actúa en favor de los más vulnerables. Al criticar las políticas de Trump, Francisco no solo defiende a los migrantes, sino que también llama a los católicos a cuestionar cómo estas políticas se alinean o no con los valores del Evangelio. Por otro lado, Kamala Harris, como defensora del derecho al aborto, representa un desafío diferente para la Iglesia Católica. Francisco ha sido firme en su oposición al aborto, describiéndolo como la destrucción deliberada de una vida humana. Aunque Harris argumenta que su postura protege el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, para Francisco, esta perspectiva ignora el valor intrínseco de la vida desde la concepción. Este es un punto de conflicto significativo para muchos católicos. Aunque pueden estar de acuerdo con Harris en temas de justicia social o derechos humanos, su postura sobre el aborto los pone en una posición incómoda. Aquí es donde la noción de el menor de dos males se convierte en un concepto relevante, ya que obliga a los votantes a priorizar qué cuestiones consideran más fundamentales a la hora de emitir su voto. La doctrina católica ha abordado durante mucho tiempo la idea del mal menor. Este concepto sugiere que, en situaciones donde no hay una opción completamente buena, es aceptable elegir la que cause menos daño. Sin embargo, aplicar este principio a la política puede ser problemático. En el contexto de las elecciones presidenciales, ¿cómo deben los votantes católicos decidir qué candidato representa el mal menor? Para muchos, esto podría significar apoyar a un candidato cuyas políticas se alineen con algunos principios de la Iglesia, aunque contradigan otros. Otros pueden optar por no votar en absoluto, sintiendo que ninguna opción es moralmente aceptable. Este dilema no solo refleja la complejidad de la política moderna, sino también los desafíos de vivir de acuerdo con principios éticos en un mundo imperfecto. El voto católico ha sido un factor clave en las elecciones estadounidenses durante décadas.
Según el Centro de Investigación Pew, los católicos estadounidenses están divididos casi por igual entre quienes se identifican con el Partido Republicano y el Partido Demócrata. En 2020, un 50% votó por Joe Biden, mientras que un 49% apoyó a Donald Trump. Esta división refleja la diversidad de opiniones dentro de la comunidad católica y la dificultad de reconciliar las enseñanzas de la Iglesia con las opciones políticas disponibles. La influencia del Papa Francisco en este grupo de votantes es significativa. Sus palabras podrían llevar a algunos a reconsiderar su apoyo a ciertos candidatos o incluso a buscar opciones fuera de los partidos tradicionales. Al criticar tanto a Trump como a Harris, Francisco está invitando a los católicos a pensar más allá de las líneas partidistas y a evaluar a los candidatos en función de sus valores y principios. El liderazgo de Francisco ha estado marcado por su disposición a desafiar las normas establecidas tanto dentro como fuera de la Iglesia. Desde permitir a los sacerdotes perdonar abortos en ciertas circunstancias hasta autorizar bendiciones para parejas del mismo sexo, Francisco ha buscado hacer de la Iglesia un lugar más inclusivo y compasivo. Este enfoque ha generado tanto apoyo como controversia, y sus declaraciones sobre las elecciones estadounidenses no son una excepción. Para Francisco, la política no es solo una cuestión de poder o estrategia, sino de ética y moralidad. Al intervenir en debates políticos, está recordando a los líderes y a los votantes que sus decisiones tienen consecuencias reales para las vidas de las personas. En este sentido, su llamado a elegir el menor de dos males no es un simple consejo político, sino un desafío moral. Las palabras del Papa Francisco no solo resuenan en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Líderes religiosos, políticos y laicos han expresado opiniones diversas sobre sus declaraciones. Algunos ven en ellas una guía necesaria en tiempos de incertidumbre, mientras que otros las consideran una injerencia inapropiada en asuntos políticos. En los círculos conservadores, algunos han acusado a Francisco de politizar la Iglesia y de desviarse de sus enseñanzas tradicionales. Argumentan que, al involucrarse en debates políticos, está comprometiendo la neutralidad de la Iglesia y alienando a los fieles que no comparten su visión. En contraste, sectores más progresistas dentro de la Iglesia y fuera de ella aplauden su disposición a abordar temas difíciles y a desafiar posturas rígidas. Independientemente del resultado de las elecciones de 2024, las declaraciones del Papa Francisco podrían tener un impacto duradero en la manera en que los católicos estadounidenses y de todo el mundo se relacionan con la política. Su insistencia en que los votantes consideren las implicaciones morales de su voto podría llevar a una mayor reflexión y discernimiento, así como a un alejamiento de las lealtades partidistas tradicionales. Para muchos católicos, esto puede representar una oportunidad para reevaluar sus prioridades políticas y explorar alternativas que reflejen mejor sus valores. Para la Iglesia, el desafío será guiar a sus fieles en este proceso de discernimiento, ayudándolos a navegar por un panorama político que a menudo parece estar en conflicto con los principios fundamentales de la fe. El llamado del Papa Francisco a elegir el menor de dos males plantea una pregunta fundamental. ¿Es posible una política basada en principios en un mundo tan imperfecto? Para muchos, la respuesta puede ser frustrante. Vivimos en una sociedad donde las decisiones políticas a menudo requieren compromisos y donde las opciones ideales son raras. Sin embargo, esto no significa que debamos abandonar nuestros principios. Al final, el mensaje del Papa no es simplemente una crítica a Trump y Harris, sino un recordatorio de que la política y la moralidad están profundamente entrelazadas. Elegir el menor de dos males no es una señal de debilidad, sino de realismo moral. Es reconocer que, aunque no podemos cambiar el mundo de la noche a la mañana, cada decisión que tomamos puede acercarnos un poco más a la sociedad justa y compasiva que deseamos construir. El mensaje del Papa Francisco es claro. Votar no es solo un acto político, sino también un acto moral.
Al describir la elección como una entre el menor de dos males, nos invita a todos a reflexionar profundamente sobre nuestras decisiones y sus implicaciones. Si te ha interesado este análisis y quieres seguir explorando cómo las decisiones políticas afectan nuestras vidas y valores, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. ¿Qué opinas sobre las declaraciones del Papa Francisco? ¿Estás de acuerdo con su visión? Déjanos tu comentario y continuemos este debate tan necesario. Nos vemos en el próximo video.